Sin embargo, su ascenso al poder no fue típico como los de hoy en día, sino que llevó a cabo un golpe de estado en contra del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, y fueron un cúmulo de circunstancias las cuales permitieron que el golpe fuera exitoso, y de estas vamos a tratar en este momento. Sí, yo simpaticé en muchos aspectos con el gobierno de Velasco, maldecido siempre por la derecha que nos ha hecho creer que fue lo más inmundo y apestoso de toda la historia, cuando fue un intento de parar al comunismo. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, entre los años 1963 y 1968, la política estuvo orientada a mejorar la situación del agro, lo cual era consecuencia de un constante reclamo por parte de los campesinos, los cuales buscaban recuperar las tierras que, según ellos, se las habían arrebatado desde la llegada de los españoles. Ante ello, Belaúnde promulgó el 21 de mayo de 1964 una ley de reforma agraria que buscaba exceptuar a las grandes propiedades, lo cual no pudo lograr. Si bien en las elecciones presidenciales de 1963 había ganado Belaúnde, en el Congreso la Unión APRA 1, es decir, el partido aprista, y la Unión Nacional Lodrista formaban la mayoría de este, por lo que obstruyeron a la aprobación de esta ley hasta el punto de reducirla en solo algunas zonas de Cusco, Junín y Puno, protegiendo así las grandes haciendas, lo cual trajo como mínima consecuencia que solo el 3% de toda la tierra trabajable fuera redistribuida y solo el 1,5% de los campesinos que necesitaban la tierra fueran beneficiados. Cabe resaltar que esta oposición, la cual se parece mucho a la fujimorista actualmente, no solo se dio para esta propuesta, se manifestó en la censura de ministros también, como fue el caso de Óscar Treyes Montes, primer ministro del gabinete, como excusa ante los disturbios por las tierras en Cusco, donde murieron 7 campesinos. Los partidos reformistas entran en ese tiempo a tallar como, digamos, algo impactante para la época, porque los partidos eran semi-aristócratas, ¿no? Uno de ellos es el APRA, Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista, ¿no? Entonces, al ganar Belaúnde, y también con una promesa de reforma agraria, que en realidad no la cumple, ¿no? Le quita ciertas banderas de lucha al APRA. Entonces, por ahí también hay un conflicto político. Entonces, el APRA con la Unión Nacional Lodrista bloquean, censuran un gabinete, también dan de baja a varios ministros. El hecho es que genera un ambiente de ingobernabilidad. Prácticamente todo intento de reforma era frustrada por la coalición APRA 1, lo cual claramente descontentaba a la población ante la ineficiencia del Ejecutivo para solucionar las grandes problemáticas del Perú de entonces, pero sobre todo los campesinos, de los cuales 250.000 familias no tenían tierras y los hacendados las monopolizaban, y por la promesa incumplida, la oposición hacia Belaúnde crecía cada vez más, junto a una gran crisis económica provocada además de por la poca acción gubernamental, por las situaciones favorables donde la deuda externa en 10 años se había multiplicado por 6. Y el crecimiento peruano se había estancado con respecto a los otros países de Latinoamérica, creciendo solo un 3,3% de 1966 a 1970. Es decir, no se supo aprovechar la bonanza económica de la harina de pescado y los minerales. Mientras el Ejecutivo se debilitaba, el Legislativo liderado por el APRA adquiría cada vez más fuerza y protagonismo, lo cual dejaba como claro favorito a Haya de la Torre, líder aprista, para ganar las elecciones de 1968, quien había cambiado mucho su programa político comparado con el presentado en los años 30, que, de ser un pro-revolución, a ser un conservador con el apoyo de las grandes empresas y con la cooperación con Estados Unidos. Gran parte de los militares, los cuales fueron instruidos en el Centro de Altos Estudios Militares, CAEM, hoy llamado CAEN, donde se les inculcó una doctrina de seguridad social y unión nacional, lo cual era lo que se reclamaba por parte de los mismos militares durante el ochenio de Odría para evitar una revolución socialista o lo más temido, un ascenso del aprismo al poder, por lo que para ellos el país debía estar unido y los militares actuar en política.
Justamente aquí se incentivó el rechazo al aprismo, teniendo en cuenta también la anécdota de la revolución de Trujillo, donde murieron muchos militares por los que no iban a aceptar de ninguna manera un ascenso de Haya al poder. ¿Cómo hay que entender eso para el ejército, para las Fuerzas Armadas estrictamente? El pensamiento castrense, el pensamiento militar, siempre concibe las cosas dentro del orden, ¿no? Entonces, eso en esa época es como que le dieran, generar una situación donde los militares consideraban, si aquí hay desorden, entonces nosotros tenemos que entrar a tallar, porque los civiles no lo pueden hacer. Hoy somos dueños de decidir el rumbo de nuestra política exterior. Queremos mantener relaciones cordiales con todos los países del mundo, pero dentro de un marco de respeto por la inabdicable soberanía de nuestra patria. Confiamos en que quienes se puedan sentir desconcertados o incómodos ante la nueva posición del Perú lleguen a comprenderla como la justa y irreversible posición de un pueblo soberano. Tras Velasco se encontrara en el poder, ocurrieron varias repercusiones, varios hechos en el exterior, y con su actitud nacionalista, buscaba hacer del Perú un país económica y políticamente independiente del exterior. Su política exterior mantenía objetivos como defender y aprovechar los recursos naturales peruanos, búsqueda de tesis de 200 millas, integración económica regional y subregional, establecer relaciones con países socialistas, acceso equitativo a los pueblos, a la ciencia, progreso, etc. Por ello, para lograr estos objetivos, Velasco con sus reformas produjo un reordenamiento total, al igual que un proceso de cambios. Sin embargo, Estados Unidos vio que con estos cambios las relaciones entre este país y el Perú se iba cada vez poniendo más tensa, y es justamente en el ejemplo de la expropiación de los yacimientos en donde estaba la IPC que Estados Unidos vio que sus intereses se veían afectados, y es por ello que Estados Unidos amenazó al Perú de ocupar los yacimientos de Talara, lo cual incluía que esta potencia ya no iba a recibir ayuda extranjera a menos que reciban una indemnización. Aunque tras un comunicado del presidente Richard Nixon, el Perú accedió a realizar las medidas de en marzo. En septiembre de ese año, Estados Unidos y Perú se enfocaban en sacar provecho de un acuerdo entre ambos, a través de conversaciones francas y cordiales. Pero el Perú seguía manteniendo la postura en la cual no quería ser sometido. A comienzos del año siguiente, las conversaciones estaban estancadas y prácticamente Estados Unidos se volvía cada vez más estricto, por lo cual ya no destinaba préstamos para el desarrollo peruano. Ahora hablando de la tesis de las 200 millas, esta consiste en el reclamo del límite de las 200 millas marítimas bajo jurisdicción en el Pacífico, ya que el gobierno militar había detenido barcos estadounidenses y recibió respuesta de Washington. Terminó a favor de Perú y luego con Chile y Ecuador firmaron el Pacto del Pacífico Sur para definir sus límites. Sin embargo, las amenazas por parte de Estados Unidos no se hicieron esperar, ya que estaban vigentes, como el retirar el apoyo militar o la venta de armas hacia el Perú, aunque, según el gobierno, no querían ser limitadores, solo querían hacer respetar sus normas o leyes y evitar la desaparición de especies, aunque parecen no haber captado bien el mensaje, porque las quejas venían por parte de los productores de atún y armadores de atuneros. Ante ello, Estados Unidos decidió restringir oficialmente la venta de armas y equipos militares, lo cual el gobierno peruano lo vio como una ruptura al convenio bilateral de ayuda militar y declaró que tampoco apoyarían a Estados Unidos cuando se les sea necesario. Luego, también se redujo las multas a los pesqueros norteamericanos y al final que se cierre el mercado de exportación de harina de pescado hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta última no llegó a llevarse a cabo, porque el gobierno no dio permisos a las licencias y postergó la decisión. Durante este tiempo, el gobierno siguió sancionando barcos extranjeros sin licencia, y Estados Unidos se amenazó con una multa económica. Sin embargo, países como Uruguay socializaron con nosotros, y con Ecuador y Chile se
sostenieron las negociaciones como prevención a las naciones industrializadas para organizar un bloqueo marino. Y es que, en ese entonces, las relaciones entre Perú y los demás países latinoamericanos iban por buen camino. Tal es el ejemplo del Tratado de Montevideo, el cual creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. O tenemos el ejemplo del Acuerdo de Integración Subregional Andino, en el cual Lima fue la sede del Pacto Andino, como también se le llamó, hecho el 26 de mayo de 1969, donde participaron países como Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador, los cuales fueron los suscriptores de este acuerdo. En esos años hay un contexto bastante peculiar, y es que se está llevando a cabo la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la ya no existente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo que existían dos bloques, los que apoyaban a Estados Unidos o la OTAN o bloque occidental, y los que apoyaban a la Unión Soviética, el bloque oriental o el Pacto de Varsovia. Y es que el Perú al principio estableció que, como no dependería de nadie, iría para el sector de los países que no apoyaban a ninguno de ambos bandos, es a los que se les llamó los no alienados. Y justamente Perú fue el líder de este grupo de países. Sin embargo, las relaciones con Estados Unidos se iban perjudicando cada vez más, y teniendo en cuenta las orientaciones que tenía Velasco hacia sus reformas de izquierda, buscando el apoyo al pueblo, se terminó cada vez acercando más y más a los países del bloque oriental o el Pacto de Varsovia. Sin embargo, con países como Cuba se actúa con cautela y se estableció que solo le apoyaría si era necesario. Sin embargo, al final terminó aperturándose mucho más a él y teniendo unas relaciones bastante amicales entre Velasco y el entonces líder Fidel Castro. O hablando específicamente de la Unión Soviética, en febrero de 1969 se formaron las relaciones con este país. Poco después intercambiaron embajadores y un convenio comercial por la lana peruana. El 2 de junio se dio el primer contrato de crédito con un país socialista, el cual era este. A pesar de ello, no se descuidó sus relaciones con los países no socialistas como Japón, India y España, sino que buscó siempre mantenerse una relación a pesar de no tener la misma orientación políticamente. Y es que el Perú, en su política exterior, no solo actuaba con respecto a la Guerra Fría, sino que también buscaba soluciones. Tal es el caso de establecer misiones de ayuda en busca de paz, o ante las Naciones Unidas buscar la concientización de los países industrializados para cooperar por el progreso de todos. Y eso es lo que estableció el canciller peruano de ese entonces en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos en este hermoso recorrido por este video. Ya ha cumplido casi los 49 años desde el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Y aquí nos encontramos en la actual Perú, después de tantos años desde que se nacionalizó en 1969. Gracias por acompañarnos y espérenos en la próxima.